momento quedaron dos mundos, el rico, el capitalista, el occidental, el que subió a partir de precisamente esa disposición, y quedó el otro, la parte desposeída, la parte empobrecida, la parte y además subyugada, y además una parte que se intentaba europeizar o occidentalizar, tanto culturalmente como idiomáticamente, etc. Es decir, que en definitiva nos estamos encontrando el fruto, el resultado, las consecuencias, el final de lo que Occidente durante siglos y siglos ha estado haciendo. Gracias. Bueno, yo solo quería decir que una crisis como la que se ha planteado con los refugiados, en realidad lo que nos está planteando es la bancarrota de Europa. La bancarrota de Europa política, como conocemos. Y que hay que empezar no solo a responder a estas situaciones concretas, sino también a hablar de alternativas a este sistema que está produciendo ese tipo de situaciones que van desde lo más elemental, que es la lucha por la subsistencia, hasta el atentado contra derechos políticos fundamentales, hasta lo que es la emergencia de fuerzas que amenazan el progreso. Entonces, yo creo que la alternativa de eso también está representada en lo que os habéis dicho y hemos dicho todos. Es decir, en realidad no hay una alternativa estrictamente institucional, ¿no? Es decir, una cosa es la lucha institucional que hay que llevar, pero la alternativa está en la movilización y la organización de la ciudadanía, de los trabajadores. Y yo creo que, en general, todos los que estamos aquí estamos participando de una manera o de otra en esa casi elemental, micro organización, pero que tiene que ir más allá, tiene que ir mucho más allá, porque tiene que convertirse en una respuesta política global, ¿no? Y parece que se me ha ido mucho la olla porque estábamos hablando, pero es que creo que todo apunta a esto. Es decir, aquí han salido muchos aspectos aparentemente distintos, pero es que están todos apuntando a un déficit, crisis y toxicidad del sistema en el que estamos inmersos, y que al mismo tiempo vemos que las respuestas efectivas que se están dando desde abajo. Bueno, un poquito como reflexión, ¿no? Hemos de ver el panorama europeo, el panorama cultural europeo hace 1000 años, es muy distinto del que tenemos hoy en día, ¿no? No podemos pretender, y mucho menos con la globalización y el flujo de personas que vienen con conocimientos, con diferentes maneras de entender la realidad y de representarla y de vivir en consecuencia, no podemos pretender que Europa seguirá teniendo la misma conformación cultural que tiene ahora durante los próximos 1000 años. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que convivir juntos la diversidad, toda la diversidad, y construir el bien común desde esa diversidad, porque si no, no será común y tampoco será bien. Doncs moltes gràcies. Si voleu, podeu... Ara, durant 5 minuts, si voleu, prendre un cafetonet i en 5 minuts muntem ja el següent debat. D'acord?